Hola a todos, ya estamos aquí con la segunda parte y quizás estén pensando que no cuentan con los conocimientos necesarios. Vuelvo a recordarles, no se preocupen, no interesa qué nivel de conocimientos respecto a los engranajes tengan en este momento, pues aquí se les brindará estos conocimientos desde lo más básico. Esta pequeña parte de mi vida se llama felicidad. Ustedes podrán desarrollar estos mecanismos si estudian a conciencia. El conocimiento está aquí, solo es cuestión de tomarlo. Libera tu mente. Para crear engranajes de forma reglamentada y llegar a configurar un sistema de transmisión mecánico con estos elementos, debemos tener en consideración algunos puntos que nos permitirán sentar las bases para poder realizar un cálculo y diseño correctos. ¿Qué puntos son estos? Atención con esto. 1. Que los procesos de cálculo y diseño de engranajes están sujetos a ciertas normas, los cuales deben seguirse. Estas normas determinarán el diseño de los engranajes, ajustando la configuración mecánica de cada uno de estos en base a dos factores, los cuales son la fricción y el desgaste. Estos factores comandarán el cálculo para determinar la resistencia de los dientes a las cargas a las cuales va a estar sometido el engranaje. Punto número 2. Que los procesos de cálculo y diseño de engranajes también están sujetos a unidades de medida. Por ende, estas normas a la vez están sujetos a los sistemas de unidades, los cuales determinarán las dimensiones de cada una de las magnitudes como potencias, torques, velocidades, longitudes y una serie de magnitudes físicas que suelen presentarse en estos mecanismos. Ahora, para el diseño de engranajes existen muchas normas, como por ejemplo la norma DIN, la norma ISO, la estadounidense ANSI-AGMA, la norma japonesa, la norma polaca, la norma soviética, entre otras, las cuales no son necesarias mencionarlas, ya que las tres primeras son las más usadas en la industria global. Por otro lado tenemos a los sistemas de unidades más conocidos como el Sistema Internacional de Unidades SI y el Sistema Anglosajón o también conocido como Imperial o inglés. Ustedes se preguntarán, ¿y por qué debemos saber todo esto de las normas y sistemas? Bueno, uno es para entender que no todos los engranajes se construyen bajo las mismas reglas de diseño. Y dos es para tener en cuenta que en un mundo industrializado, las condiciones culturales, sociales, políticos y económicos hacen que se necesite estandarizar las unidades permitiendo mediciones equivalentes y tengan el mismo significado en cualquier parte del mundo. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, digamos que si en alguna parte del mundo se fabrica un engranaje con determinadas características, ese engranaje con las mismas características lo puedo encontrar o fabricar en cualquier otra parte del mundo. ¿Gracias a qué? Gracias a los sistemas de unidades y normas estandarizados que adopta la industria a nivel mundial. Bueno, esto no solo se aplica a engranajes, sino a muchas cosas que se fabrican a nivel mundial. Otro punto no menos importante es para entender que, como recién estamos aprendiendo, muchas veces cuando buscamos información vemos que las fórmulas y las unidades para el cálculo de los engranajes varían de una información a otra, confundiéndonos y haciéndonos complicado aprender el tema. ¿Y a qué se debe esto? Bueno, es simplemente al desconocimiento, como le dije en el punto número 1, de que el cálculo y diseño de engranajes se rigen bajo distintas normas. Es por eso que debemos conocer estos reglamentos, pues son básicos para el diseño. Además de las normas y sistemas, tenemos que saber que existen muchos tipos de engranajes, tales como los engranajes cilíndricos de dientes rectos, los engranajes cilíndricos de dientes helicoidales, los engranajes cónicos de dientes rectos, los engranajes cónicos de dientes helicoidales, los tornillos sin fin y las cremalleras. Bueno, por ahí una que otra variación de estos, pero no son necesarias verlas en este momento. Y para entender todo esto vamos a comenzar con el tema de engranajes cilíndricos de dientes rectos, puesto que es lo más sencillo y es la base para comprender todo lo demás. Entonces en la siguiente clase comenzaremos por la parte de engranajes cilíndricos de dientes rectos. Comenten, suscríbanse y denle like si les gustó. Nos vemos en la siguiente parte.